Iniciamos el estudio de la cápsula 3, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS 2015. Registros contables y documentación soporte. Es necesario precisar que si bien la Ley de Coordinación Fiscal establece que las aportaciones federales deberán ser administradas y ejercidas por los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que la reciban, conforme a sus propias leyes, esto se da en tanto que no contravenga lo establecido en los ordenamientos federales, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para su registro, ni en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual regula registro y ejercicio de dichos recursos. Por tanto, si bien se registran como ingresos propios, estos deberán destinarse específicamente a los fines y a los términos establecidos en la propia ley. En este sentido, son obligaciones de los entes fiscalizados abrir una cuenta bancaria productiva por cada fondo, la cual deberá ser específica para el manejo exclusivo de los recursos del fondo correspondiente y sus rendimientos financieros. No incorporar en la cuenta específica del fondo remanentes de otros ejercicios ni las aportaciones que, en su caso, realicen los beneficiarios de las obras y acciones. No transferir recursos entre los fondos ni a cuentas en las que se dispongan de otro tipo de recursos. Mantener registros contables y presupuestales específicos de cada fondo, debidamente actualizados, identificados y controlados, asegurando contar con la documentación original que justifique y compruebe el gasto realizado, cancelar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto con la leyenda operado o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo o programa respectivo. Asegurar que la documentación comprobatoria del gasto contenga y cumpla con los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación y conciliar las cifras registradas en la contabilidad respecto de lo reportado en la cuenta pública. Registros contables y documentación soporte. Desarrollo del procedimiento de registro e información contable y presupuestaria. A efecto de lo anterior, se deberá 1. Comprobar mediante la revisión del contrato de apertura de la cuenta bancaria que es específica del fondo y que los recibos de ingresos corresponden a las cantidades publicadas en el calendario de administraciones. Asimismo, que no se incorporaron en la cuenta bancaria remanentes de ejercicios anteriores ni recursos de otras fuentes de financiamiento. 2. Verificar que los ingresos por administración del fondo y por productos financieros generados por el manejo de cuenta están debidamente registrados y que los ingresos por administración tengan como comprobante los recibos del ingreso expedidos por el municipio al gobierno del estado. En caso de los productos financieros, se deberá de contar con los estados de cuenta bancario y para ambos casos, es decir, administraciones y productos financieros, se verificará que se encuentran registrados en el estado de cuenta bancario del fondo. 3. Verificar que el municipio, por medio del gobierno de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en su caso, registró contablemente y presupuestalmente todos los egresos, asimismo que las operaciones son reales y se encuentran soportadas con su documentación justificativa y comprobatoria que reúna los requisitos fiscales como lo marcan las leyes fiscales. 4. Verificar que todos los cheques estén expedidos a nombre del beneficiario, que conste en la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, contratos, facturas, recibos, etc. 5. Comprobar que las cifras del FINS-DF estén identificadas en la cuenta pública municipal o de gobierno de la Ciudad de México. 6. Que los informes, estados financieros y presupuestales, cuenta pública, cierre del ejercicio, avance físico-financiero, estado de origen y aplicación de recursos y auxiliares contables cuenten entre sí, en caso de que se tengan diferencias, deberán estar conciliadas. De lo contrario, pedirle al municipio que elabore la conciliación correspondiente o, en su caso, se investiguen las diferencias, con la finalidad de confiar en los registros financieros contables y presupuestales. 7. Verificar que se concilien las cifras del Departamento de Contabilidad con las demás áreas en donde se distribuyeron los recursos, obras públicas, adquisiciones, quien maneja desarrollo institucional, etc. 8. Que existan conciliaciones bancarias correspondientes al fondo, que estén bien elaboradas y que las partidas en tránsito estén controladas y conciliadas. 9. Verificar que las operaciones, obras, adquisiciones de bienes y o servicios realizadas con recursos del fondo
cuenten con la documentación original que justifique y compruebe el gasto realizado, documentación que deberá estar cancelada con la leyenda operado o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo o programa respectivo. Asegurar que la documentación comprobatoria del gasto contenga los requisitos fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 10. Si se realiza la elaboración de inventarios periódicos de los bienes adquiridos con recursos del fondo, al respecto se deberá cotejar que las cifras de estos coincidan con los registros contables. 11. La existencia de resguardos de los bienes y se harán pruebas selectivas para comprobar su existencia, que estén etiquetados con su número de inventario, que se tiene un control de ellos y se encuentran en condiciones apropiadas de operación. 12. Elaboración de cédulas de trabajo y determinación de resultados. Documentación a revisar. 1. Cuenta pública, firmada como definitiva. 2. Estados financieros y presupuestales, firmados como definitivos. 3. Avances físicos financieros, firmados como definitivos. 4. Balanza de comprobación, firmada como definitiva. 5. Auxiliares contables. 6. Pólizas de egresos, diario e ingresos con su documentación soporte. 7. Estados de cuenta bancarios. 8. Inventarios. 9. Resguardo de bienes. Y 10. Expedientes con datos financieros. Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. La implementación de las normas vigentes que el CONAC ha publicado en el Diario Oficial de la Federación en función de las características de cada ente fiscalizado, menores a 5.000 habitantes, mayores a 5.000 y menores de 25.000 habitantes y los mayores a 25.000. Asimismo, los entes publicados adoptarán e implementarán con carácter obligatorio en el ámbito de sus respectivas competencias las decisiones que tome el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dentro de los plazos que éste establezca, conforme al artículo 7, párrafo primero de la misma ley. Desarrollo del procedimiento revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Se deberá llenar las guías de revisión para el cumplimiento del CONAC, en las que se emitió 16 disposiciones normativas y comparar contra las que cumplió la entidad fiscalizada. Cumplió para determinar si el cumplimiento es bajo, parcial y o razonable. Asimismo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental observó 181 obligaciones normativas y la Auditoría Superior de la Federación tomó una muestra de 79, las cuales se consideraron las más relevantes, las cuales se deben comparar contra las que la entidad fiscalizada cumplió para determinar si el cumplimiento es bajo, parcial y o razonable. Destino de los recursos. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que reciben los estados, los municipios y demarcaciones territoriales, en su caso, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversión que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social, las dos mayores grados de rezago social, conforme a la Ley General de Desarrollo Social y Zonas de Atención Prioritaria, información publicada por el Consejo Nacional de Evaluación en la Política de Desarrollo Social. Los acuerdos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se destinarán a los siguientes rubros: municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativa, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura conforme a lo señalado en el catálogo de acciones de los lineamientos del FAIS que emitió la Secretaría de Desarrollo Social estatal en obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema de la entidad, de conformidad con los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social que emita la Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero del 2014 y sus modificaciones del 13 de mayo del mismo año y 12 de marzo del 2015. Las entidades
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México del Distrito Federal deben utilizar los recursos del FAIS en obras, acciones que atiendan prioritariamente las carencias sociales identificadas en el informe anual y a obras de infraestructura social básica, agua potable, drenaje y letrinas, electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda. Destino de los recursos. Con la emisión de los nuevos lineamientos, los proyectos del FAIS se orientan a la realización de tres tipos conforme a la siguiente clasificación. 1. Directa. Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con pobreza multidimensional e identificadas en el informe anual. 2. Complementarios. Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y el desarrollo económico y social de los gobiernos locales. 3. Proyectos especiales, acciones y obras que no están señaladas en el catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este fondo, ya que corresponden a los destinos referidos en el artículo 33 y que contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica y que se encuentran plenamente justificados con base en la necesidad de los gobiernos locales. Cuando se trata del FICE y FINSMDF, las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán destinar 70% para el 2015. En 2014, por lo menos el 40 y 60% respectivamente de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al catálogo del FAIS, mientras que a los proyectos complementarios o especiales se destinará en un conjunto un máximo del 30% en 2014, 15% de los recursos del FICE y del FINSDF. En los casos de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentaciones, revestimientos, guarniciones y banquetas, solo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos del FICE o del FINSDF y hasta un 15% adicional en dicha infraestructura. En el caso de que haya sido dañada por un desastre natural, en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, por lo que deberá de contar con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación. A efecto de lo anterior se deberá 1. Revisar el cierre del ejercicio del FISMDF y el avance físico-financiero con corte a la fecha de la auditoría para identificar las obras y acciones que no se comprenden en la Ley de Coordinación Fiscal y en los lineamientos del FAIS. Asimismo, verificar que estas obras se pagaron con el fondo. Para ello, se deberá confirmar mediante la revisión de los registros contables para determinar las obras que se pagaron con recursos del fondo. 2. Una vez determinado el número de obras pagadas y ejecutadas con recursos del fondo, se deberá de a. Clasificar conforme a los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal de acuerdo a sus características y descripción de los conceptos pagados. Con este procedimiento se determinan todas aquellas que no están consideradas en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal ni en el catálogo de lineamientos generales para las operaciones del FAIS, mismas que serán catalogadas como fuera de rubro en su caso. B. Verificar en el caso de que las obras y acciones realizadas con recursos del fondo estén catalogados como proyectos especiales, que la opinión emitida por el comité fue positiva para que se llevaran a cabo y que se atendieron las recomendaciones que elaboraron. En caso contrario, se deberá incluir como fuera de rubro. C. Aunado a lo anterior, se deberá de verificar con el expediente de la obra respectiva que efectivamente se trata de una obra no comprendida en los renglones establecidos por esta ley y en dicho catálogo. Lo anterior, en virtud de que en ocasiones el nombre de la obra no coincide con el tipo de proyecto de que efectivamente se realizó. 3. Mediante el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social y el decreto por el que se emite la declaratoria de zonas de atención prioritaria para el año 2015, zonas de atención prioritaria rurales y urbanas, emitidas por el Coneval, del grado de marginación publicado por la CONAPO, y Conforme Alimentario Nacional de Viviendas, emitido por el INEGI, podrá determinar los servicios básicos con los que se cuenta el entorno donde se ubican las obras. Se identificarán aquellas obras que probablemente no beneficien a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, lo cual será confirmado mediante la inspección física de las obras. 4. Se determinará la relación de las obras que se incluirán en la visita física
tanto terminadas como las que se encuentran en proceso, con el propósito de constatar esa situación y para generar un soporte fotográfico que sustente la observación en su caso. 5. Aunado a esto, se recopila la documentación que respalde la observación y la acción emitida correspondiente. En caso de que la inversión esté pulverizada y se dificulte la revisión, se seleccionará una muestra. No obstante, se buscará visitar el mayor número de obras posibles. 6. Es conveniente que previamente a la realización de las visitas, el auditor se informe sobre las características más generales de cada una de las obras a visitar y lleve a la visita copia de aquellas hojas del expediente técnico en donde se contiene dicha información, a efecto de que lo apoye en su verificación. Al respecto, el auditor debe tener cuidado de no revisar obras que no fueron pagadas por el fondo. Se recomienda realizar conciliación entre los auditores que revisan las obras con los que revisan la parte financiera. 7. Se verificará que la obra que se visite corresponde efectivamente a la señalada en el cierre del ejercicio o en el expediente técnico. 8. La visita física de las obras se debe realizar con personal del municipio que conozca la ubicación y las obras. Al respecto, se recomienda hacer una planeación con el supervisor de obras del municipio para visitarlas por zonas y realizar de manera más ágil la visita. 9. El auditor deberá llevar a la visita una copia de la solicitud de la obra formulada por los beneficiarios, así como el acta constitutiva del comité de obra, a fin de constatar en la entrevista que se realizará a los beneficiarios que las personas que proporcionan la información efectivamente sean beneficiarios de la obra. Esta documentación se encuentra en el expediente unitario de cada obra. 10. El auditor verificará que la obra existe, así como sus condiciones operativas y de construcción. Al respecto, se realizará un recorrido de la obra. Adicionalmente, se elaborará un reporte fotográfico que evidencie las características del sitio en el que se ubica la obra. Es fundamental que el supervisor del municipio firme la cédula de visita de la obra. 11. El auditor entrevistará a los beneficiarios de la obra y requisitará la cédula correspondiente. De la revisión de las obras y acciones tanto física como documentalmente sobre la situación de pobreza y rezago social en la que se encuentran las obras, se deberá de elaborar una distribución por criterio de inversión en donde se pueda verificar que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema, conforme lo indican los lineamientos según las fracciones que le corresponda. 1. Cuando el municipio o demarcaciones territoriales del Distrito Federal en zona de atención prioritaria rural y no tiene SAP urbana, aplicar los recursos en los dos mayores grados de rezago social o en población de pobreza extrema. 2. Cuando tienen zonas de atención prioritarias urbanas, la aplicación de fórmula del porcentaje que se determine se deberá aplicar cuando menos en SAP urbanas y cuando sea mayor al 50% se deberá aplicar cuando menos en SAP urbana dicho porcentaje. El porcentaje restante se deberá aplicar en los dos mayores grados de rezago social o en población de pobreza extrema. 3. Si no tiene SAP, aplicar los recursos en los dos mayores grados de rezago social o en población de pobreza extrema. El cuadro deberá de contener cuando menos los datos siguientes. A. Inversión aplicada en zonas de atención prioritaria, urbana y o rural según sea el caso. B. Inversión aplicada en localidades con los dos grados de rezago social más altos. Señalar cuáles son para cada entidad fiscalizada. C. Inversión aplicada en zonas de pobreza extrema focalizada. Aplicación circular 2014, ya que no se publicó ningún otro mecanismo en 2015. 1. Validación estadística en el sistema MIR. Se valida por el sistema cuando el porcentaje de población en pobreza extrema en 2014 de la localidad donde se ejecutó la obra y acción es mayor o igual al porcentaje de población en pobreza extrema en 2014 del municipio. Anexo 3. Obras de beneficio colectivo que no están dentro del SAPS ni dentro de los dos mayores grados de rezago social, pero que sí beneficia a dicha población. 3. Quiz. Cuestionario único de información socioeconómica. Llenados de dichos cuestionarios, ver formato quiz 2015. De lo anterior, también se deberá de elaborar un cuadro de distribución de los recursos por tipo de contribución para verificar que se cumplió con el porcentaje de contribución señalado por los lineamientos del FAIS. Directa 70%, complementaria y especiales entre las dos 30%. Documentación a revisar. 1. Reporte de avance físico-financiero a la fecha de la auditoría.
2. Cierre del ejercicio. 3. Expedientes unitarios de obra. 4. Pólizas cheque. 5. Relación de obras pagada conciliadas entre los auditores que realizan el procedimiento de la parte financiera y los que verifican obra. 6. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social. 7. Decreto por el que se emite la declaratoria de zonas de atención prioritaria para el año 2015. Zonas de atención prioritaria rurales y urbanas, ZAPS. 8. Índices de rezago social emitidos por el Coneval. 9. Índices de marginación publicadas por el CONAPO. 10. Inventario Nacional de Viviendas emitido por el INEGI. 11. Sistema de Información Social georreferenciada de la Sedesol. En materia de transparencia del ejercicio de los recursos, el municipio debe informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trimestralmente sobre el ejercicio y destino de los recursos del fondo, reportar sobre los indicadores de desempeño y el formato a nivel fondo. Asimismo, de forma pormenorizada, informar sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones ejecutadas con recursos del fondo. Publicar los informes reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus medios de difusión local. Hacer del conocimiento de sus habitantes al inicio del ejercicio el monto de los recursos recibidos, las obras y acciones a realizar, el costo y ubicación de cada una, las metas y beneficiarios, y a término de cada ejercicio sobre los resultados alcanzados. Garantizar la congruencia entre lo reportado y los registros contables existentes, todos los reportes financieros. Desarrollo del procedimiento de transparencia del ejercicio de los recursos. A efecto de lo anterior se deberá 1. En el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se debe de verificar el envío de los informes correspondientes, formato único, nivel fondo y fichas técnicas de indicadores. 2. Se verificará en la página de Internet y en los medios locales de difusión, periódicos, revistas, periódicos murales, gacetas, etc., la publicación de la información remitida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 3. Comprobar que informó a sus habitantes el monto de los recursos recibidos, la ubicación y el costo de las obras a realizar, asimismo, al final del ejercicio, sobre los resultados alcanzados. 4. Se verificará la congruencia entre las cifras plasmadas en los informes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el portal aplicativo con las reportadas en su cuenta pública y en sus registros contables, todos los reportes financieros. Obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. Se debe verificar el cumplimiento normativo en los procesos de adjudicación y contratación, la aplicación de las principales cláusulas contractuales de las obras y o acciones, así como el asegurar que las cantidades de obra pagada corresponden a lo ejecutado y que las obras ejecutadas estén concluidas en operación y que éstas cumplen con las especificaciones de construcción y calidad. Permite garantizar la calidad en el ejercicio del gasto público. En los casos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de lo antes mencionado, se requiere de contar con resguardos y garantizar la existencia y uso adecuado de los bienes. Para ello, el ente fiscalizado deberá planeación, programación y presupuestación, elaborar sus programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, considerando lo siguiente: el dictamen de factibilidad técnica, económica, ecológica y social, características ambientales, climáticas y geográficas, coordinar lo necesario para evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos, la calendarización física y financiera, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios, la adquisición y regularización de la tenencia de la tierra y los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran. Procedimiento de contratación: adjudicar toda la obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios mediante licitación pública y, en los casos que no, deberá acreditar de manera suficiente la excepción, invitación restringida y directa. Contratos. Formalizar los contratos, convenios o pedidos de manera que contengan las principales cláusulas mínimas que permitan garantizar las mejores condiciones para la entidad. No quiere decir que sean los precios más bajos. Ejecución: garantizar una adecuada integración, control y resguardo de los expedientes. Los pagos realizados deberán contar con la documentación que ampare los conceptos pagados, estimaciones debidamente integradas en caso de obra pública.
Asegurar que los contratistas garanticen los anticipos otorgados, el cumplimiento de los contratos y los posibles vicios ocultos a través de la expedición de fianzas a nombre del municipio, en caso de obra y algunas adquisiciones que requieran vicios ocultos. Realizar las retenciones por atrasos en la ejecución de las obras y la aplicación de penas convencionales por incumplimiento de los programas de obra y retraso en las entregas de bienes, arrendamientos y servicios. Realizar las retenciones por atrasos en la ejecución de las obras y la aplicación de penas convencionales por incumplimiento de los programas de obra y retraso en la entrega de bienes, arrendamientos y servicios. Asegurar que las obras son compatibles con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Garantizar que las obras ejecutadas con los recursos del fondo están concluidas, operan adecuadamente, cumplen con las especificaciones de construcción y calidad y que las cantidades de obra pagada corresponden con lo ejecutado y que adquisiciones, arrendamientos y servicios cumplen con todas las especificaciones técnicas requeridas y que se especificaron en la licitación o contrato. Formalizar la entrega-recepción de las obras ejecutadas con recursos del fondo por medio de la elaboración de las actas correspondientes y de la elaboración de los finiquitos de obra. En el caso de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, verificar que se entregaron los bienes o servicios y que se inventariaron en su caso o que se lleva algún registro o resguardo. Garantizar la operación adecuada de las obras concluidas y de los bienes entregados. Administración directa. En el caso de obras ejecutadas por administración directa, asegurar que disponen del acuerdo de ejecución, de la capacidad técnica y administrativa para su ejecución y que cuando sean concluidas se entreguen a las instancias correspondientes y a los beneficiarios para su adecuada operación. Desarrollo del procedimiento de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. Adjudicación. Mediante la revisión del cierre del ejercicio, se determina el número de obras pagadas y ejecutadas con recursos del fondo o de las adquisiciones, arrendamientos y servicios. Esta información será confirmada mediante la revisión de los estados de cuenta bancarios con el fin de acreditar que las obras o adquisiciones efectivamente fueron pagadas con recursos del fondo. Identificar la modalidad de adjudicación de acuerdo al monto ejercido, determinar si fue adjudicada en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas o Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en su caso, en relación con los montos máximos y mínimos. Verificar si no existen obras o adquisiciones fraccionadas conforme a la descripción de los trabajos y montos o partidas contratados. Contratos de obra y o adquisiciones, arrendamientos y servicios. Acta de entrega-recepción. Verificar que los contratos, convenios o pedidos, de manera que contengan las principales cláusulas mínimas que permitan garantizar las mejores condiciones. Confirmar que los contratos contengan las fianzas correspondientes a anticipos, cumplimiento de los contratos y vicios ocultos. Verificar que en los casos de obras terminadas contengan la formalización de las actas de entrega-recepción y los finiquitos de obra. Asimismo, confirmar que los pagos realizados están soportados con las estimaciones debidamente integradas. Verificación física de las obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios. Previo a la visita física de las obras, se seleccionarán los conceptos de obra más representativos para ser verificados, con el propósito de confirmar la existencia de los mismos y que sean congruentes con las cantidades pagadas y que cumplan con las especificaciones contratadas. Verificar la recepción de salida, en su caso, de los bienes que se adquieran y realizar una inspección física y comprobar que cumplen con las especificaciones solicitadas en la propuesta técnica. Asimismo, que cuente con el resguardo y número de inventario correspondiente. Gastos indirectos. Los municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes a cada caso para ser aplicados como gastos indirectos a las obras, como lo establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se deberá asegurar que la aplicación de los recursos en este rubro no exceda el límite establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. Las acciones en que se ejerzan dichos recursos deberán ser para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como la realización de estudios y evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos conforme al anexo A.1.2 de los lineamientos generales para las operaciones del FAIS y podrán ser gastos indirectos, seguimiento de obra mediante remuneraciones del personal operativo encargado de la verificación y seguimiento de las obras. Realización de estudios asociados a los proyectos mediante la contratación de estudios de consultoría para la realización de estudios y evaluación de proyectos.
servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios, servicios estadísticos y geográficos, servicios relacionados con certificación de procesos, impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades, subcontratación de servicios con terceros, proyectos para prestación de servicios, servicios integrales, verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realizan mediante el arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales, las adquisiciones de materiales y equipo fotográfico para la verificación y seguimiento de las obras, la adquisición de equipo topográfico, el mantenimiento y reparación de vehículos para la verificación y el seguimiento de las obras realizadas con recursos del FAIS. Desarrollo del procedimiento de gastos indirectos. Se deberá de verificar que del total de recursos asignados al municipio o demarcación territorial del municipio se destine hasta un 3% para gastos indirectos y que no exceda dicho porcentaje y que las acciones, servicios o adquisiciones se realicen conforme al catálogo de los lineamientos del FAIS emitido por la Sedesol. Desarrollo institucional. Los municipios podrán destinar hasta el 2% del total de los recursos del fondo para la infraestructura social municipal que le correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido ante el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo establecido en los lineamientos del FAIS A.1.1, como por ejemplo, acondicionamiento de espacios físicos, áreas que brinden atención a las demandas de la comunidad, instalación y habilitación de estaciones tecnológicas interactivas, kioscos digitales, actualización del catastro municipal, padrón de contribuyentes y o tarifas, adquisición de software y hardware, creación de módulos de participación y consulta ciudadana para el seguimiento de los planes y programas de gobierno, creación y actualización de la normativa municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, cursos de capacitación y actualización que fomenten la formación de los servidores públicos municipales, elaboración e implementación de un programa para el desarrollo institucional municipal coordinado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Desarrollo del programa de desarrollo institucional. Se deberá de verificar que del total de recursos asignados al municipio o demarcación territorial, el municipio se destine hasta un 2% para desarrollo institucional, el cual no debe de exceder de dicho porcentaje y que las acciones, servicios o adquisiciones se realicen conforme al catálogo de los lineamientos del FAIS emitido por la Sedesol. Cumplimiento de objetivos y metas. Se realizará un análisis y algunos indicadores del impacto de las obras y acciones financiadas con el fondo y su contribución en el logro de los objetivos planteados en la política pública. Con esto finalizamos el estudio de la cápsula 3 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS. Por su atención, gracias.